anunció que el ejército revolucionario francés ejecuta a Louis Vique. Gran Bretaña, simpatizante inicial de la Asamblea, se prepara para entrar en guerra contra Francia. El joven Thomas Alexander Cochrane, con 17 años, se alista oficialmente en la Armada Británica. En un contexto de guerras revolucionarias francesas, en el año 1793, inicia su carrera en la Marina bajo las órdenes de su tío, el almirante Alexander Cochrane, a bordo de la fragata HMS Inde. En realidad, Thomas había sido incluido como miembro de la tripulación en distintos barcos desde que tenía 7 años. Esa práctica, aunque ilegal, se utilizaba a menudo para acumular jornadas de servicio y, una vez en la Armada, tener acceso al rango de oficial en menos tiempo. Hijo de una familia aristocrática, en otro tiempo acaudalada, pero venida a menos debido a las veleidades de su padre, Archibald, noveno conde de Dundonald. Thomas nació en Mansfield, Escocia, el 14 de diciembre de 1775. Su valentía y experiencia le hicieron destacar sobre sus compañeros, y se convirtió en uno de los capitanes más exitosos y audaces de las guerras contra Francia. Tanto fue así que el mismo Napoleón se refería a él como le Loup des Mers, el lobo marino, lo que elevó su reputación de manera considerable. De personalidad impetuosa, su paso por la Armada estuvo plagado de conflictos, tanto con sus superiores como con sus subordinados. Durante su formación como guardia marina conoció al mítico Nelson, héroe de Trafalgar, que le dio un consejo: olvídate de las maniobras, ataca siempre directamente. Cochrane lo aplicó en el mar y en la vida, lo que le valió triunfos y disgustos a partes iguales. Este camino de desencuentros comenzó cuando fue juzgado por un tribunal militar por faltarle al respeto a su inmediato superior. A pesar de que fue declarado inocente, se le reprochó mala conducta y falta de disciplina. Continuó con su carrera, y en 1800, con rango de capitán, zarpó al frente del bergantín HMS Speedy, armado con 14 pequeños cañones de 4 libras. En tan solo 10 meses capturó 33 embarcaciones enemigas en el enfrentamiento de su país contra franceses y españoles. Ingenioso y astuto, siempre encontraba la manera de salir airoso incluso en las situaciones más comprometidas. En una ocasión en la que un buque de guerra español mucho más potente le dio el alto, consiguió zafarse gracias a enarbolar la bandera de Dinamarca y comunicar, además, que no se podía subir a bordo para registrar el barco porque estaban en cuarentena debido a una contagiosa enfermedad. La estrategia de la bandera falsa era un recurso habitual. Poco tiempo después de ser destinado al Mediterráneo protagonizará una de sus hazañas más reconocidas, la audaz captura, el 6 de mayo de 1801, frente a la costa catalana, del jabeque español Gamo, de 30 cañones, comandado por el teniente de navío Manuel de Torres. Al llevar una bandera estadounidense, Cochrane logró situar el HMS Speedy en paralelo al navío español, casi pegado a él. Cuando los españoles se dieron cuenta, ya era tarde, estaban tan cerca que no pudieron disparar sus cañones. Su barco era mucho más grande y alto, y los proyectiles hubieran sobrevolado a los británicos. La nave española vio como las balas de los cañones enemigos atravesaban el casco de lado a lado, dejando innumerables muertos. Cochrane, a pesar de tener una tripulación numéricamente inferior, dio orden de abordar el Gamo y lo capturó. Declarada otra vez la guerra con Francia en 1806, se le encargó patrullar las riberas galas y la ruta del Atlántico hasta las Azores. Partió a esta misión con una fragata recién construida, la HMS Payas, de 32 cañones, con la que volvió a destacar. En 2 meses, Cochrane se había apoderado de una cantidad tan grande de cargamentos enemigos que ganó él solo 75.000 libras esterlinas. Regresó a Portsmouth con candelabros de 5 pies de altura hechos de oro macizo atados a los mástiles. Una vez en tierra, se presentó a la elección de la Cámara de los Comunes por la ciudad de Oniton, municipio conocido por el soborno de los votantes,
contra lo que Cochrane pretendía luchar. Se alineó con el movimiento radical, que por entonces demandaba el sufragio universal masculino. Perdió en la primera elección, pero consiguió la victoria en la segunda. Hizo campaña y luchó por la reforma parlamentaria junto a otros radicales, como Sir Francis Burdett. Criticó abiertamente la conducta británica en la guerra, así como la corrupción dentro de la Armada, lo que le granjeó no pocos enemigos. Embarcado una vez más, tuvo el enésimo enfrentamiento de su carrera. Formaba parte de un escuadrón británico bajo el mando del almirante James Gambier en una acción contra la flota francesa, en abril de 1809, en la decisiva batalla de Aix-Roads. Cochrane, que había logrado un éxito parcial al principio de la operación, pretendía continuar avanzando, ante la rotunda negativa del almirante. Convencido como estaba de haber podido hundir o capturar a la flota francesa, su temperamento vehemente le llevó a acusar a su superior ante el Parlamento. El proceso derivó en un consejo de guerra en el que Lord Gambier fue exonerado, y Cochrane, que se ganó el odio del almirante y de la élite naval británica, fue sancionado con la retirada del rango militar. A partir de entonces, con demasiadas enemistades por todas partes, decidió volver a la política. En su labor como diputado se ganó la animosidad de sus antiguos superiores, pues denunció las arbitrariedades y abusos que sufrían los tripulantes de la Royal Navy. Como consecuencia de esta postura, en 1814 es acusado de participar en el gran fraude de la Bolsa de Londres. Se hizo correr la falsa noticia de que Napoleón había sido derrotado, lo que provocó un aumento colosal en el valor de los títulos públicos. La venta de una gran cantidad de acciones del gobierno el mismo día dio lugar a una investigación. Uno de los involucrados era el tío de Thomas, Andrew Cochrane Johnstone. Juzgado como cómplice en un dudoso proceso, Thomas fue condenado a 1 hora en la picota pública, 1 año de prisión, 1000 libras de multa, el despido de la Royal Navy y la destitución de su título de caballero. La picota se eliminó de la sentencia debido al temor de que sus partidarios provocaran graves disturbios. Al otro lado del Atlántico, los movimientos para independizarse de la metrópoli española recorrían el continente, y las hazañas del marino británico no pasaban desapercibidas. Bernardo O'Higgins, líder del movimiento para la independencia de Chile, había estudiado y trabajado en Londres durante 4 años. Al enterarse de la caída en desgracia de Cochrane, envió a un diplomático a hablar con él, con la propuesta de ponerse al frente de la marina de su país y derrotar a la Armada española. Hallándome a la sazón desposeído de mi empleo, por habérseme injustamente expulsado del servicio naval británico, a efecto de las maquinaciones del poderoso partido político que yo había agraviado, acepté la propuesta, afirma el propio Cochrane en sus memorias. Viajó a Chile y, en noviembre de 1818, de manos del mismo O'Higgins, recibió el nombramiento de vicealmirante y comandante en jefe de la Armada chilena. El resultado de esta primera campaña se saldó con la pérdida de la hegemonía de la costa por los españoles pocos meses antes. El 5 de abril, el ejército realista había sido derrotado por fuerzas chileno-argentinas en la batalla de Maipú, momento en el que O'Higgins pronunció una célebre frase: "Este triunfo y 100 más serán inútiles si no dominamos el mar". Lord Cochrane asumió el mando de la escuadra nacional, compuesta por un navío, 2 fragatas, una corbeta y 3 bergantines. A las pocas semanas zarpó rumbo a Perú, con el objetivo de llegar al puerto de El Callao y valorar las defensas de la zona. El resultado de esta primera campaña marítima se saldó con la pérdida de la hegemonía de la costa por parte de los españoles, que se refugiaron bajo la fortaleza de El Callao. El escocés regresó a aguas chilenas con la intención de llevar a cabo una empresa de gran envergadura. Valdivia era la base española más importante e inexpugnable al sur de El Callao, en la costa del Pacífico. Defendida con 15 fuertes, era la joya de la corona española. Cochrane, a bordo de la fragata O'Higgins,
Se dirigió a este enclave chileno y puso en marcha una acción militar compleja, audaz y de una valentía incuestionable. Tras toda una noche de enfrentamientos, la tropa chilena había perdido 7 hombres, el enemigo, 100. La victoria fue total. Tales fueron las repercusiones del acontecimiento que algunos bancos británicos accedieron a conceder un préstamo de 1.000.000 de libras esterlinas, solicitado hacía tiempo por el gobierno de Chile, para financiar la guerra contra los españoles. Después de intentar ponerse de acuerdo, sin éxito, con el general argentino José de San Martín, que un año más tarde llegaría hasta Lima y proclamaría la independencia de Perú, Cotane continuó en solitario hacia el Callao. La noche del 5 de noviembre, antes de iniciar el ataque por sorpresa, Cotane lanzó una arenga a la tropa. En el puerto se encontraba la fragata Esmeralda en labores de avituallamiento para su travesía hasta Filipinas. Se trataba del buque insignia de la escuadra española, de 900 toneladas de desplazamiento, provisto de 44 cañones y con una dotación de 330 hombres. Las medidas de seguridad eran extraordinarias, más de 500 cañones situados en las fortalezas y en otros barcos en la bahía, cadenas semisumergidas y una guardia especial que vigilaba el recinto las 24 horas del día. La noche del 5 de noviembre de 1820, antes de iniciar el ataque por sorpresa, Cotane lanzó una arenga encendida a la tropa rememorando la victoria de Valdivia y pidiendo voluntarios para emprender la acción, ante lo cual, todos los marineros y soldados de los 3 buques de la escuadra, se presentaron gustosos a acompañarme, refieren sus memorias. 7 botes a remo, en el silencio de la noche, con un total de 240 hombres, abordaron la fragata por babor y estribor simultáneamente, pillando a los españoles por sorpresa. La captura de la Esmeralda puso fin al dominio de la Armada Española en el Pacífico e impulsó la independencia de América del Sur con la convicción de haber cumplido una etapa gloriosa durante sus 4 años de estancia en Chile. Acepta el ofrecimiento del emperador Pedro I de Brasil para capitanear su armada frente a una numerosa flota portuguesa. El marino británico se dirige al gobierno de Chile para que admita su renuncia como comandante en jefe. En su emotiva despedida, Cotane proclamó: "El enemigo común de América ha sucumbido en Chile. Chilenos, habéis expulsado de vuestro país a los enemigos de vuestra independencia. No mancilléis acto tan glorioso alentando la discordia y promoviendo la anarquía, el mayor de todos los males. Obra con prudencia y dejaos guiar por la justicia y la razón". Abandona Chile el 18 de enero de 1823. En Brasil su carrera es corta y, como era de esperar, deslumbrante. Pone en fuga a una escuadra portuguesa, apresa un buen número de naves y obliga a rendirse varias plazas en manos lusas. El emperador de Brasil lo distingue con el título de Marqués de Maranhão-Contíldio. Cotane participó a la vez en la formación de la Marina brasileña y en la derrota definitiva de la portuguesa, que se logró bloqueando buena parte de la costa nordeste de Brasil, en especial las provincias de Bahía y Maranhão-Contíldio, puerta de entrada de la región más rica. Regresa a Inglaterra en 1825. Y 2 años después lucha en Grecia por su independencia frente al Imperio Otomano. Tras una participación brillante en la batalla naval de Navarino, 1827, donde los turcos perdieron frente a una fuerza combinada británica, francesa y rusa, Cotane es condecorado con la Orden del Salvador de Grecia. Vuelve a Gran Bretaña y poco a poco recupera su reputación. En 1830. Tras el fallecimiento de Jorge Iv, es reincorporada a la Armada. La reina Victoria le repone su título de caballero en 1847. Hereda el de conde de Dundonald y en 1851 se le concede el rango de almirante del Reino Unido. Sir Thomas Cotane, 10º conde de Dundonald, falleció el 31 de octubre de 1860. Sus restos descansan en la nave central de la abadía de Westminster, bajo una sencilla lápida en la que aparece su escudo de armas, flanqueado,
en las 4 esquinas, por los escudos de Brasil, Chile, Perú y Grecia.